recuerdo que lo busqué por cielo y tierra y lo encontré en LinkedIn a Carlos. No existía nada de esto de la hermandad del Spectrum y encontré el número de teléfono. Lo llamé por teléfono, me acuerdo que vivía con mis suegros encerrado en el pasillo, lo llamé por teléfono y le dije, bueno, mirá, yo soy fanático del Spectrum, me acuerdo, capaz que no me das ni pelota. Otro más. Otro más que paparazzi. Pero a mí esto del Spectrum y que hayas programado en aquella época, a mí, y que estés vivo, que estés acá presente, me pone la piel de gallina. Entonces lo llamé y lo invité a comer una pizza, tomar un café, terminamos comiendo pizza y me terminó contando la historia, bueno, un montón de la historia de Iron Bike y de... Bueno. Sí, Jairo, cuando me llamaste pensé que era Loco Obrero que llamaba. Sí. No, sí, está raro todo esto porque nosotros cuando terminamos el último juego que fue en Arcopolis, terminamos de hacerlo y nos olvidamos de todo. O sea, juntamos todos los papeles que teníamos con los mapas, con los bocetos del dibujante, las animaciones, disquete con algunas pruebas que habíamos hecho antes, los gráficos, todo, hicimos una pelota, teníamos toda la basura. Y los disquetes inclusive los borramos, ni siquiera podemos decir que se perdieron, porque los borramos. Pensamos que lo vamos a utilizar para algo, formateado y otra cosa. Y nos olvidamos completamente, de hecho no teníamos ni idea qué había pasado con el juego. Lo mandamos a España y no teníamos ni idea si se había vendido, ni idea. Nos olvidamos del asunto. Me pasa que, claro, ahora con internet es imposible no saber, aunque no quieras, sabes igual. O sea, en ese teléfono te vas a enterar de todo. Pero en ese momento no había ninguna chance de averiguar qué estaba pasando en el doping, menos con el juego. No había chance. Entonces para nosotros terminó la cuestión. Yo unos meses después fui para España, pero fui por otro tema. Y ya de paso pasé por Dynamic a cobrar una parte que todavía no debían. Y ahí fue la primera sorpresa cuando entré a no sé si un Corte Inglés, una cosa de esa, y pregunté por el juego en Acropolis. Me preguntaban ¿para qué consola? Y yo decía para cualquiera. No, que no te va a andar. ¿Para qué ordenador si no te va a andar? Y no, yo quiero ver cualquiera porque quería ver cómo era la cajita, que no había visto nunca cómo era la cajita. Y ahí me enteré que se había agotado, que no se conseguía por ningún lado. Me puse a buscar y no, en ningún lado estaba. Dije, bueno, pero vaya a saber, capaz que saca una partida chica nomás y ya está. Y de hecho en ese viaje tampoco me enteré demasiado. Pasé, conocí a Víctor, yo conocí a Nacho Ruiz, que había estado acá, justamente cuando estábamos terminando el juego, él vino acá para trabajar en la parte gráfica. Y nada, hablé con Víctor, Dynamic estaba en un momento bastante complicado. Cobré alguna plata que teníamos para cobrar, no toda, pero bueno, una parte por lo menos rescatamos de lo que quedaba para cobrar. Volví y ahí fue cuando decidimos que no íbamos a hacer más nada. Cerramos todo y bajamos la cortina y nos dejamos otro tema, nada que ver con el juego. Y así fue desde el 92, que fue eso, 91, 92, no me acuerdo, hasta el 2010, que fue cuando nos enteramos de que alguien había hecho un remake de Acropolis. Y entramos al foro donde estaban comentando, y ahí los tipos especulaban sobre quién lo había hecho, porque no sabían. Sabía que había sido una empresa uruguaya, o sea, un grupo uruguayo, y se sabían más bien gracias a los ingleses, que los ingleses quedaron medio calientes cuando el juego de ellos, el NARC, el que hizo Ocean, hizo NARC para competir, y no pudo competir, quedó atrás. Entonces se esforzaban en poner en todos los comentarios que no era de Dynamic, de alguna manera querían los rivales, Ocean y Dynamic eran los rivales. Entonces ellos eran los que más hacían énfasis en que el juego había sido hecho en Uruguay. Y bueno, y ahí especulaban quién podía ser, y no sé qué, y nos metimos con Roberto Eimer, otro de los integrantes, nos metimos a conversar en el foro, y ahí, bueno, ahí mismo, no sé, primera sorpresa, que alguien se acordara todavía.
sea, miramos y dijimos, "Pablo, no cuánta gente hay en este foro", eran como 10 o 20, no es como hay gente que todavía se acuerda. Y resulta que parece que hay un montón, o sea, increíble. Al poco tiempo, en el 2012 me invitaron a la Retro Madrid, una feria como esto, y bueno, había cantidad de gente, impresionante la cantidad de gente, increíble cómo se acordaban del juego, y de hecho me ponían en situaciones difíciles porque me preguntaban cosas que yo no me acordaba que tenía el juego siquiera. En una parte me preguntaban, ¿por qué en tal parte pasa tal cosa? Y no sabía ni quién estaba hablando. De hecho, ni siquiera tenía presente el nombre de Iron Bite. No me acordaba. En un momento, no sé cómo surgió el nombre de Iron Bite, y además es cierto que le habíamos puesto, porque me acuerdo que hasta el último momento no teníamos nombre. Habíamos estado trabajando y en un momento dijimos, bueno, ¿qué le ponemos? Iron Bite. Que inclusive fue gracioso porque pensamos hacer un logotipo, que no hay un logotipo de Iron Bite, y después de estar toda una tarde diseñando y dando vueltas, habíamos terminado con 8 barritas y con un rectángulo, y en el medio decía Iron Bite, y quedamos contentos hasta que nos dimos cuenta que era el símbolo de Chevrolet. Con razón estaba bueno. Así que bueno, ni el nombre me acordaba de Iron Bite, y mucho menos los detalles de lo que sí se acordaban. Lo más curioso de todo fue que muy poca gente se había dado cuenta que en el juego no hay un rescalado de gráficos. Pues la pesadilla de los juegos 3D de ese momento, los de auto por ejemplo, era agrandar los gráficos a medida que se acercan a la cámara. Eso era imposible. Había dos posibilidades. Una es escalar con el procesador, seguir recalculando. Olvídate porque no da la velocidad. La otra es tenerlos ya rescalados, que es lo que hacían muchos juegos de auto, que es los arbolitos en distintos tamaños. Pero ahí tenés unos pocos tamaños, que era lo que le pasaba a los juegos de auto, que se veía el arbolito que venía, de repente crecía así, de repente o porque si no, para tener todos los tamaños necesarios, se te va toda la memoria. Entonces, las dos chances se descartaban. Entonces empezamos a pensar algún truco que diera la impresión de que las cosas se agranden aunque no se agranden. Perdón, Carlos, estamos hablando de la versión de Narcopolis, de Amiga, de ZX Spectrum. Bueno, lo que pasa es que previamente, como vos decías, habíamos hecho un juego que era el Freddy Harris en Manhattan Sur. Ese juego fue un intento de entrar al mercado. Fue un compañero para allá, logró hacer el contrato con Dynamic, pero las condiciones que tenía que salir para todas las máquinas. Nosotros lo habíamos hecho centrado en Spectrum. Perdón, contanos, en realidad no comenzó siendo Freddy Harris, ¿verdad? No, o sea, hicimos algo así como un demo de un personaje que le habíamos puesto Katia, que era como una mujer tipo ninja, que andaba por ahí, peleaba, y tenía los servicios eran todo lo mismo. Y el ambiente era todo igual, no tenía principio ni final, o sea, avanzaba y peleaba, pero con eso se mostraba que podíamos hacer un juego, eso era lo importante. Y lo habíamos hecho en varias versiones, en MSX, en Astra, no me acuerdo si lo jugamos 64, pero bueno, la idea era mostrar que podíamos hacer juegos en distintas versiones. Entonces lo vio Dynamic y los programadores enseguida se dieron cuenta que sí, que podíamos portar de una máquina a otra. Ese era el gran problema que tenían. Ellos tenían alguna gente que les llegaba con juegos, pero decían, bueno, pero utilizamos también la versión de MSX y no podían hacerlo. Entonces estos vieron que había onda. Pero lo que sí dijeron, también tiene que estar para Amiga y Atari, si no, no es negocio. Y para PC. Atari ST, digamos. Atari ST. Y entonces cuando surgió, o sea, se hizo, digamos, la especie de contrato, compramos una Amiga, yo compré una Amiga, Roberto compró una ST, Juan Pedro compró un PC, no sé que compramos las máquinas y empezamos a trabajar. Pero claro, el primer intento fue cortar lo que ya teníamos hecho de Spectrum, llevarlo a Amiga. Entonces la versión de Amiga quedó como un Spectrum en colores, o sea, no tenía nada mejor, era hasta la misma resolución, porque los gráficos usamos exactamente los mismos gráficos, solo que pintaditos de a píxel. Entonces bueno,
lo mandamos y los comentarios, claro, la gente de Amiga se calentó, porque la gente de Amiga decía, quería ver algo mejor que el Spectrum. Ese juego de Spectrum pintado. Claro, seguro. Entonces no tuvo buena crítica, pero sirvió para que Dynamics se dé cuenta que podíamos, o sea, habíamos agarrado la Amiga hacía muy poco tiempo y ya habíamos resuelto todos los problemas de gráficos, de sonido, de todo. Inclusive aprender a programar el 68.000, que era también un pequeño escollo que algunos programadores no podían pasar fácilmente de Z80 a 68.000. ¿Sonido? Hicieron. Sonido, bueno, sonido nosotros usamos unas rutinas propias que teníamos y también estaba el problema ese, que si uno se va a trabajar en Amiga, pues tenés todo el hardware de Amiga para hacer lo que quieras. Pero tampoco queríamos que la versión de Spectrum quedara demasiado atrás. Pero queríamos que más o menos se mantuviera. Entonces, entre que todavía no teníamos tanta experiencia con Amiga y que queríamos mantener un poco el Spectrum y estamos apurados de tiempo, nosotros todavía hay que resolverlo en cuestión de semanas. No podemos estar un año estudiando la Amiga para ver qué pasa. Entonces hicimos algo bastante básico. Apenas aprendimos a hacer sonólogos. Son efectos de sonido y Sí. música, no. Creo que ese no tenía música. Creo que no me acuerdo. La versión de PC tenía sonido digitalizado. Ah, sí. Era realmente conocido por PC y no por defecto. Esa rutina se la terminamos regalando a Dynamic. La que permitía samplear, hablabas y escuchabas la palabra. Sí, ¿entendés? Game Over al final, ¿te acuerdas? Bueno, ahí está. Se podía hacer que hablara con un beat de salida nomás. Y a Dynamic le gustó mucho y nos pidió si se la dábamos. Algunos juegos de Dynamic salieron con esa rutina de sonido en PC. Y bueno, cuando se vendió el Freddy Harris, que una de las cosas cuando ellos lo vieron dijeron, está bárbaro, pero el personaje no lo conoce nadie. Y nosotros tenemos a Freddy Hardes que estaba medio a hacer, o sea, creo que habían hecho el 1 y el 3 y faltaba el 2, no sé, algo así, había un tema ahí como un hueco que quedaba y dijeron cambien el personaje, le ponemos Freddy Hardes y ya arrancamos con algo de publicidad ya encaminada. Entonces, bueno, el dibujante sacó la animación, puso al Freddy Hardes, que también era un poco jodido porque el original es un... o sea, este juego era tipo realista, los personajes eran realistas, digamos, y Freddy Harris era una caricatura. Entonces había que adaptarlo un poquito, pero ahí quedó bastante bien. Y faltaba alguna razón de cómo es que Freddy Harris, que andaba en el espacio, terminara en un muelle Y está el Palacio Salvo. del Palacio Salvo. Puerto del Palacio Salvo. Claro, entonces ¿Cómo termina Freddy en la aduana? Claro, entonces fue más rebuscado que, o sea, resulta que a Freddy Harris le robaron la máquina del tiempo, se la trajeron para acá y él tenía que viajar a recuperar la máquina. Y la máquina, por alguna razón, la robaron y la pusieron al final del puerto, en la punta de la escollera. Entonces tenía que empezar, por alguna razón también tenía que empezar por este lado del puerto y avanzar hasta encontrar la máquina. Al final llegaba, se subía a la máquina y desaparecía. Aparte, imagínate, mirá que había dicho, si Ocean y Imagine hicieron con Renegade 3, lo vamos a hacer nosotros. Seguro. Bueno, Está bien. entonces, bueno, fue un golazo y la versión de Amiga era un Spectrum en colores, la Atari lo mismo. Y bueno, la versión de Spectrum un poco como cualquier otro. Pero a nosotros nos sirvió mucho para agarrar un poco de onda, inclusive ahí fue donde tuvimos que ver, tuvimos que ser buenos, éramos muy pocos programando básicamente éramos 3. Y en Dynamic, por ejemplo, tenían equipos para cada máquina. Para cada una de las 7 máquinas había un equipo de programadores. Eso tenía su ventaja, bueno, la ventaja obvia, ¿no? Pero también la contra de las versiones. Un equipo lograba una cosa y los demás tenían que inventarlo de vuelta para que ande. Entonces nosotros trabajamos genérico, como lo que hicimos fue una especie de máquina virtual, medio imaginaria, medio genérica, y ahí hacemos todo. Toda la lógica corría en esa especie virtual. Después cada una de las máquinas
adaptaba. Por ejemplo, todas las de 8 bits trabajan sobre una pantalla alternativa. Eso era usual. En Spectrum se trabaja sobre una pantalla alternativa, se dibuja mientras se está viendo la otra. Y después se vuelca para poder ir viendo una imagen mientras se dibuja en la otra, para que no parpadee. Todos los juegos de Spectrum, no sé si alguno no lo hace, pero hasta donde yo supe todos lo hacían, eran 2 pantallas idénticas. Dibujaban en una y dibujaban a la otra. Nosotros la pantalla alternativa la diseñamos diferente. ¿Te acordás del Spectrum que tenía todo el tema de las líneas? Que las líneas contiguas van todas una línea, pero después baja 8 hasta un tercio, después empieza a completar, por favor, un tercio, es un lío. Entonces, eso hace que la rutina de assembler rápido. La contra que tenía es que se perdía un pedazo de memoria inútil porque tenía 192 de altura la Spectrum y nosotros saltábamos recién a la 256. Entonces ese espacio lo usábamos para colores o tablas o alguna cosa. Un poquito complicado. Pero la ventaja era que hacíamos toda la lógica del juego en esa pantalla y después cada versión lo único que tenía que hacer era una conversión de ese formato al nativo de su máquina. Entonces en Spectrum lo hacía y en MSX ahí fue una cosa muy interesante lo que pasó, porque MSX no tenía la pantalla mapeada en memoria como el Spectrum. La verdad es que Spectrum tiene a partir de una dirección que no me acuerdo cuál era, 16384. ahí está, y cerca poquito, ahí empieza la pantalla. Y en MSX no, en MSX estaba toda la memoria disponible para programar y la pantalla estaba paginada. Y la forma de llegar, de poner un dato en la pantalla era con un out. Había que apuntar a la dirección y a un out. Y ahí se ponía. Y yo me acuerdo de haber optimizado al máximo para poder llevar la pantalla esa con el formato extraño a ese otro formato. Entonces, o sea, es sencillo hacerlo, pero hacerlo rápido es más complicado. Entonces me acuerdo haber hecho una rutina tremendamente rápida que pasaba perfecto el formato extraño nuestro del formato de MSX. Pero cuando lo corrías cada tanto aparecía como una chispita en la pantalla, se veía como algo que hay un error. O sea, evidentemente algunos bytes no lo copia bien. O sea, algo tiene que estar fallando. Y revisando la rutina, revisando y haciendo pruebas, no parecía haber ningún error. Sin embargo, había errores. Al final resultó que la MSX no es tan rápida. O sea, el hardware no respondía tan rápido como iba el programa. Era más rápida la rutina, ¿verdad? Era más rápida la rutina. Y entonces toda la optimización terminó al final agregando el grupo de retraso. hasta que no fallara. Después vimos algunos juegos que les pasa eso. Tienen como una chipita y lo dejaron, no le memoria. Pero nosotros pensando que podía ser algo que después se quejen, quedó un poquitito más lento y bastante más lento de lo que podía ser el juego. Mismo el Narcopolis podía haber sido bastante más rápido en MSX, pero para que no pasara eso. Y era todo el hardware que no le daba. O sea, era más lento que el propio Z80. Pero bueno, cuando vieron el juego, dijeron esto está bueno, vamos a hacer, le damos, digamos, carta para que hagan otro juego y ya estamos en contacto y ya vemos. Y nos juntamos a pensar qué hacer y queríamos hacer algo 3D. Pero estaba todo el problema ese, ¿no? De las cosas que se agrandan, que si agrandás, si ya lo tenés preescalado, era todo un lío. Entonces empezamos, me acuerdo, con el dibujante. El dibujante que empezó no es el que terminó. Trabajamos con un dibujante de todos estos juegos. Un tipo que era un genio impresionante dibujando, nunca vi una cosa igual, realmente. Pero enseguida de empezar a Narcopolis no quiso seguir y fue cuando trajimos a Bella. Sí. Lo trajimos a él se integró y él fue el que hizo el pero por el anterior habíamos estado mirando dibujos animados de Disney, porque Disney también tenía el problema del agrandamiento. O sea, los tipos dibujan plano y al venir personajes que vengan hacia el frente se les complica bastante, igual que a nosotros. A ellos por un tema de trabajo. Entonces habíamos notado que había algunos juegos, sobre todo había uno de la selva que vimos,
juegos no, digo, películas, que en una parte lo que hacían los tipos era tener, por ejemplo, en una selva tener las ramas así y las separaban. Eso en el libro de la selva, en la intro, cuando está en la selva, tenés tapado y en lugar de hacer un paneo de cámara, abre, sí. Y parece que estás avanzando. Entonces ahí dijimos, bueno, debe haber alguna, tenemos que ver alguna ilusión óptica que dé la idea. Esto perfectamente parecía que se avanzaba, en realidad no había ningún agrandamiento. O sea, con distintas cosas que se movían, entonces empezamos a sacar la idea y al final la idea es que un triángulo, si lo cortás, le cortás una esquina, es igual al otro, pero más chico. Y bueno, acá puede estar el secreto de cómo tener algo que sea grande sin teniendo un solo gráfico. Entonces, bueno, ahí surgió, empezamos a hacer algo, el dibujante se mandó un trabajo bárbaro, porque esos gráficos quedaron al final, lo de las piedras que hizo el tipo. La idea de la piedra es que la esquinita de abajo se parezca al total, una especie de fractal medio extraño, ¿no? O sea, los cachitos son iguales al más grande. Entonces, amontonando las paredes una delante de otra y dejando que la del fondo se le vea la puntita nomás y las de adelante se vean completas, parecía que había piedras cada vez más grandes. Y espejándola para este lado teníamos la del otro lado y en el techo usamos también montar un gráfico sobre el otro que se separe. Y así quedó el efecto ese que tiene, que avanza, que fue el que más sorprendió. O sea, el juego ese lo que pegó fue no fue ni la jugabilidad, ni el tema, ni nada. Fue el hecho de que avanzaba y las cosas venían. Y increíblemente, en el 2012, tuve que ir hasta una máquina a mostrar, porque mucha gente estaba convencida de que sí se agrandaban. En la memoria les había quedado que se agrandaban las cosas. Nunca se dieron cuenta del truco. O sea, lo ves y parece que se agranda. Cuando muchos, te digo, años después, fueron a enterarse del truco, y sobre todo que mostraron una máquina para que entendieran cómo era que funcionaba y se querían matar. Como que se van deslizando, Sí, o sea, del techo se van abriendo y hacia los costados. Es un parallax en realidad, te estás moviendo plano, no estás haciendo zoom. Sí, es una cosa extraña, o sea, un truco burdo totalmente, pero en computadora en esa época no había ningún juego con ese tipo de efectos, porque lo que la gente se puede acordar era el Sega que tenía así, las placas 68000 que tenían zoom. Y estaba pero solo en arcade. Claro, entonces en computadora no había nada de eso. Agrandaban por hardware, pero inclusive agrandaban y se veían los píxeles. Sí, se veía, como el de Commodore. El Narcopolis de Commodore usa el spray de Commodore y zoomea. Puede ser, no me acuerdo, puede ser. ¿No guardaste ningún cartucho de Narcopolis de Commodore? De nada. $500 cada uno, ¿En serio? El Narcopolis de Commodore, $500 cada cartucho. Cuando vas que salió un cartucho de Commodore. Sí. Bueno, eso fue otra cosa. Nos dijeron que el juego tenía que salir también para consola Commodore. Y digo, consola Commodore, una consola Commodore. La GS, la Commodore GS. Era una joda eso, porque le dijimos, pero bueno, pensamos una. Y dijeron, no, si anda en Commodore anda. Y al final nos enteramos que es una Commodore sin tecla. Es una Commodore integrada, la Commodore GS. Y lo peor es que había gente que tenía la Commodore y se compraba la consola. Pero Amstrad hizo lo mismo, sacó una consola y al final. Mira, pero bueno, el asunto es que sí, esa máquina no la llegamos ni a ver siquiera. Es que eso creo que ya era el final de la vida, que trataron de darle un poco más de vida a la Commodore 64 como consola. De hecho, todos los cartuchos de Dynamic de Commodore salen todos platales. Mirá, pero platales. Platales. ¿La de cartuchos? Sí. O sea, nosotros mandamos los fuentes y ellos compilaron, ensamblaron para cartuchos y habían puesto un boteo de cartuchos, no sé. Algo lo han hecho. Ahora, Nacho me contó, hablando en el 2012, cuando fui, que fuimos un par de días conversando, que el día que recibieron el demo, los programadores pararon todo lo que estaban haciendo y se quedaron toda la tarde mirando porque estaban muy sorprendidos los programadores de cómo andaba en la Amiga, ¿no? Se agrandaban las cosas. Y al final de la tarde se dieron cuenta cómo era el truco. Pero es como esos trucos de magia, ¿viste? Que después que lo descubrís lo ves siempre, pero hasta el momento no te das cuenta. Por ese juego. Pero bueno, el truco ese funcionó.
y fue un golazo. O sea, poder hacer un juego en tercera persona, 3D, bárbaro, y la animación. Y después venía el problema de la memoria, porque por más que se ahorre, igual escasea la memoria. Pero por suerte, la ilusión de tener a los... Ahí, al final aparece una especie de gigante que tiene una bazooka, saca la bazooka, la agita en el aire y dispara, una escopeta creo que era, y el tipo parece un gigante. Y en el recuerdo de todo el mundo era que era más grande que la arbolilla. Y sin embargo no le llegaba a la rodilla. Lástima no traje los gráficos. Ahora después si querés los busco porque los tengo por ahí, pero si vos ponías el dibujo en Argopolis y al lado el gigante no llega a la rodilla. Es un chiquito. No, era un tema de perspectiva. Claro. Era grande y lo ponías en el fondo y parecía que la cabeza tocaba el túnel, el techo. Entonces lo veías como un gigante. Me parecía un gigante. Era muy cómico durante el desarrollo, errores que cometíamos en el programa o en el mapa, el lobito aparecía al lado de... Y era un enanito. Que no le llegaba a la rodilla. O sea, el único personaje grande era el personaje, los demás eran todos una miniatura. Y aparte reutilizado, las patitas se reutilizaban con cuerpos de otros y eso. Todo, o sea, todo un malabarismo con la memoria y la poca... O sea, la gracia de ese tiempo era hacer malabarismo con la memoria y un poco procesador. Por otra parte era una ventaja, ¿no? Porque eso hace que el argumento del juego pase en segundo plano. Si vos tenés un efecto visual bueno, el juego no importa. O sea, ya a mucha gente le gusta el juego por cómo se ve. O sea, si la historia es buena, ¿no? Actualmente se da por hecho de que todo es perfecto y que si hay un tanque de guerra va a estar con el óxido, con el lunito y con todo. Entonces, a menos que haya una historia interesante atrás, no tiene muchas gracias jugarlo. Pero en aquel tiempo, la ventaja es que si vos lograbas un efecto que parezca agua, ya está. Me parece que hacía un juego de pesca nomás. Ya. Pero eso es una ventaja, sobre todo, ¿no? Que, bueno, eso es lo que nos permitió a nosotros, sin recurso ninguno de... Pues lo único que teníamos eran las propias computadoras, no teníamos nada. Dynamic nos mandó una interfase que permitía editar el código en PC, con todas las ventajas de PC, con disquetera y demás, y ensamblar en PC, tenía un cross assembler de 68000 y mandarlo a la amiga. Un developer kit de aquello. Sí, era eso, pero no lo podemos usar, porque en primer lugar ellos quemaron varias amigas, porque la amiga había que correr primero un software para programar los ports, y si no lo corrías o lo corrías mal, o se crashaba el juego, se quemaba la interfaz. Viste que se puede programar como in o como out. Si programas algo como out y lo usas como in, lo haces. Entonces se le volaban las máquinas. Y la Commodore 64 nuestra tenía un chip quemado. Hay dos chips que son iguales, yo no me acuerdo cuáles son. Son iguales. Y nosotros para algunas cosas teníamos que intercambiar los chips. Sí, porque uno se carga de una cosa, otro se carga de otra, claro. Y a veces podés zafarla, intercambiar. Sí. En la nuestra había uno de los chips que estaba jodido, entonces para ciertas pruebas teníamos que intercambiar. Pero el joystick a uno le importaba. Claro. Sí. O sea que teníamos cero ayuda extra más allá de la computadora, muy poco. Ese es el tono de desarrollo que nos dieron ellos, no lo usamos para Amiga, seguimos programando directo en Amiga y lo usamos para PC y para 780, que era muy cómodo, porque tenías un ensamblador, poder guardar el disquete que estaba bárbaro. Para Commodore 64, no sé, lo usamos, pero fuera de ese cross assembler no teníamos más nada. Perdón, ¿el de Commodore lo hicieron ustedes también del 64? ¿La versión? Sí, todas las versiones. En Commodore se sentó Ramiro Arias, uno de ellos, fue el que hizo un campamento aparte, porque la Commodore era la más diferente de todas. Entonces él trabajó... Por eso pregunté, porque el mismo Dynamic no tenía un equipo de Commodore muy bueno. Había conversiones de Dynamic que las hacían en Inglaterra, gente de Imagine o de él. Pues lo que pasa es que Commodore es completamente distinta a todas. Y en España no había como... Claro, nosotros teníamos, él se puso ahí y fue portando el código.
Cuando con el código, o sea que pasó, habíamos agarrado un nivel de entendimiento tan grande entre nosotros, principalmente entre Juan y yo. Él se encargó del código de PC. Entonces yo venía trabajando en la Amiga y Atari, pasando de una a otra, dependiendo. Si estaba, yo trabajaba en Atari, cuando llegaba el dibujante me iba para la Commodore, transfería el código con un disquete. Teníamos un disquete que permitía en Atari guardar formato de Amiga. Entonces me copiaba el código para él, me iba para la Amiga para que él trabajara en la Atari dibujando. Y cuando le tocaba dibujar en la Amiga, me iba para la Atari. Entonces el código de la Atari y Amiga es prácticamente igual, salvo las partes especializadas de pantalla y sonido, que ese otro tenía un macro ahí que definía Atari o Amiga y ensamblaba uno u otro. Pero el código prácticamente es el mismo código. Y a medida que iba avanzando el código, Juan iba avanzando en PC y en las 8 bits. Entonces yo le dejaba, trabajamos separados en horas distintas, a cualquier hora. Por ejemplo, yo iba de noche y me volvía de mañana y se quedaba. Y el otro día tenía lo que había hecho esa noche y hacía un port a PC. Y habíamos llegado a tal grado de automatización que un día yo me puse a jugar en la versión de PC. Entonces llegamos a un punto donde se cerró una puerta que se cierra y que se abre solo con un misil. Pero para poder desarrollar estaba lleno de palabras que tirábamos en el teclado y se abrían las puertas para poder probar sin necesidad de tener que jugarlo. Y me acuerdo que llego hasta esa parte y escribo open, no me acuerdo abrir, no me acuerdo que la palabra grupo y se abrió. Y Juan dijo, ¿y eso cómo fue? ¿Cómo se abrió esa puerta? Porque había escrito toda la rutina sin saber qué era lo que hacía, pero entendiendo bien qué era lo que pasaba en la memoria. Ya hasta ese punto hemos llegado de automatización que podíamos estar trabajando sin saber para qué. O sea, el loco agarraba la función, la traducía a 86, la metía y jugaba un rato y no veía nada raro. Debe estar bien. No sabía que hacía el juego. Eso es un caso puntual, en general sí. En general. Carlos, me habías contado que había una rutina que disparaba un cohete y que él lo había leído. ¿Puede ser? No, esa fue otra, eso fue muy graciosa. Fue, claro, cuando hay una parte donde se cierra una bruta puerta y la única forma es tirar un cohete. Hay que haberlo agarrado antes, en una etapa, ¿no? Bien, tipo juego. Entonces, yo me acuerdo que había estado. ¿Qué pasa? No hay forma de estar programando y probando. Hay que escribir miles de líneas de código, salirse, ensamblarlo, generar un disquete y botear el disquete. Es un lío. Entonces, estuve un buen rato escribiendo el código de lo que yo supuse que iba a ser un misil que sale, le pega a la puerta y le hace un agujero. Entonces, horas escribiendo. Cuando terminé, les avisé, a ver cómo probar la parte de abrir la puerta. La idea era que el tipo se paraba enfrente, le apuntaba, le picaba con el misil y se rompía la puerta. Entonces vinieron todos a mirar, todos mis compañeros vinieron ahí a rodear el monitor, todos a mirar. Y jugar con paciencia, salir del comienzo, sin enemigos, ¿no? Tirar un comando para apagar los enemigos, para llegar, pararse frente a la puerta, cargar el misil y disparar. Y en el momento que dispara, el programa no estaba bien, tenía un bug. Entonces se sintió el ruido de la explosión, o sea, se vio todo perfecto como estaba planeado. Se sintió el ruido de la explosión y en eso desapareció toda la pantalla, menos la puerta. Y el soldado. Quedaron toda la pantalla negra y lo interesante es que se podía seguir jugando. O sea, movía y el tipo andaba. O sea, el programa se colgó de una manera rarísima. Y nos matamos a risa, imagínate, ¿no? O sea, porque aparte si se hubiera colgado totalmente no era nada raro. O sea, eso pasa. O sea, pum, no anduvo, ya está. Hay que empezar todo vuelta. Pero lo curioso fue que pasó exactamente lo contrario. O sea, desapareció todo menos la puerta. Y después, revisando el error, era increíble. Fue una cosa así que si lo hubiera querido hacer con gusto era más difícil. Porque era un bit que se tocó accidentalmente en el mapa, lo tocó a otro lado,
y su lado no había nada, no sé, fue una carambola, pero de esas que son imposibles, bueno, se dio justo ahí. Y una noche antes de entregar, o sea, llegó un momento, teníamos que entregar una versión máster, jugamos, casi nunca jugamos el juego, prácticamente no lo jugamos nunca, yo creo que una sola vez, de jugar y ganar, y terminar hasta el final. Después siempre eran pruebas sueltas. Y en la noche anterior, de mañana teníamos que mandar por correo el disquete, nos pusimos a jugar y había un túnel por donde, si tomabas por ese camino, bajo ciertas condiciones que no pudimos determinar, pero en algunas condiciones entraba y los enemigos aparecían todos fuera del lugar. Tenía que haber un error seguramente en el mapa, algo en el mapa, algún bit por ahí debería estar corrido, y bueno, a buscar. Y estuvimos horas buscando y estaba por amanecer, entonces la solución fue meter una piedra. Hay un túnel ahí que nadie exploró nunca. Salió un poquito más chico el mapa, un poco más chico, pero no tuvimos chance, o sea, no pudimos encontrar dónde estaba el error. Parece que la codificación del mapa era muy complicada. Cada bit tenía un significado. O sea, el codificado en Word estaba codificado la ubicación del gráfico, que era, no sé, un montón de cosas, todo codificado. Y le erras un bit y puede ser otra cosa. Me parece saber dónde estaba el error. Sé que cuando hacía el cálculo de dónde ubicar los personajes, los ubicaba mal. De hecho, los ubicaba todos ahí, entonces el tipo aparecía y todo el malandraje ese que aparecía eran todos unos truquitos chiquitos que no les llegaban a la rodilla. Estaban todos tirando. Ahora teníamos que haber filmado algo de eso, que no teníamos por qué. O sea, la única filmadora que teníamos es un VHS grandote. Pero bueno, así que al final tuvimos que meter una piedra ahí y ya. Cuando dijiste que teníamos que enviar por correo, o sea, Eso es ¿qué explico un disquete físico? ¿Lo dijiste un disquete de un sobre, no tipo de correo? Sí, por DHL o por eso. Inclusive nos pasó una cosa terrible. En un momento, Dynamic, nosotros frecuentemente mandábamos y les empezó a gustar el proyecto. O sea, Dynamic primero pensó que iba a ser un juego más, después empezó a cargar y cuando vio que era mejor que el que estaban haciendo ellos, decidieron volcar toda la publicidad a ese juego. Que fue ahí cuando decidieron que Nacho viniera para darle lo que ellos les llamaban el toque de Dynamic, que son una paleta de colores que Nacho le hacía, los 15 colores los sabía de memoria. Se sentaba en la máquina y empezaba a definir la paleta y pintaba todo con eso. Entonces el loco decía, no, usted pinta con esto y queda mucho mejor. Y tenía razón, el juego se lo pintó todo, el dibujante lo había hecho más tipo cuadro, más parecía óleo. Y esto con esa paleta quedó más brillante que pasaba. Y Dynamic iba avanzando con la publicidad y empezó a largar algunos adelantos de la revista. Y un día hizo una especie de conferencia de prensa, invitó a toda la revista para hacer un demo. Les iba a hacer un pre-lanzamiento. Y nos pidieron que, con mucha anticipación, nos dijeron: tal día tenemos que tener un disquete con la versión para mostrárselo a la prensa. Sí, no hay problema, dijimos, no hay problema ninguno. Averiguamos y dijimos: sí, mandamos por DHL, lo ponemos un jueves, no, lo ponemos algo así como un martes, y el lunes que viene está seguro en Madrid. No va a haber problema. Entonces trabajamos, lo hicimos y fuimos y lo pusimos ahí en el correo expreso de DHL. Entonces, nos quedamos tranquilos y las llamadas por teléfono eran carísimas, tampoco era cuestión de llamar, así nomás. Es una llamadita cortita nomás, bueno, ya está en camino la tarde y todo eso. El tipo organizó todo, tenía todo preparado. Resultó que el domingo nos juntamos para hablar nomás, o sea, estábamos ahí en el apartamento y había una tremenda tormenta que había empezado tipo jueves o viernes y seguía. Entonces alguien comentó: che, habrán salido los vuelos. Y dijimos: sí, si no de DHL nos hubiera avisado de alguna manera, pero ahora vamos a averiguar.
Agregamos el vuelo, no había salido. Estaba acá el disquete todavía. Ni siquiera en Buenos Aires, estaba acá. Y imagínate, ¿no? O sea, ¿cómo le decimos a Víctor que él no va a traer nada para mostrarle cuando vaya a la prensa? Y ahí estaba Roberto, que por suerte había estado experimentando con un modem. Nosotros nunca le habíamos dado bola al modem, pero él estaba ahí con el modem siempre y venía a joder, venía a hacer un programa para acá y para allá, no sé qué. Nosotros ni bola le dábamos, pero bueno, él estaba ahí con un modem de PC. Entonces lo llamamos a Víctor y le dijimos, Víctor, hay un pequeño problema, el disquete no va a llegar. Casi se muere porque imagínate, o sea, llamás a la prensa, tengo una cosa bárbara para mostrarle, pero no la tengo. Entonces, no. Y se recuperó y dijimos, hay una posibilidad de mandarlo por modem. Yo no tenía idea de lo que estábamos hablando. Dijo, pero sí, pero tengo un amigo que tiene un modem. El Roberto de España, se ve que tenía un modem. Y lo llamó y el loco fue hasta la casa y armaron ahí un modem. O sea, nos tuvimos que poner de acuerdo en la configuración del modem, 300 baudos. 300 baudos. Y agarramos y dijimos, bueno, lo pasamos. Hicimos un archivo único, que eso ya no digo, porque primero no sabemos si la imagen que sacamos del disquete era una imagen buena. Porque una imagen a veces, no sé, pero confiamos, bueno, acá debe estar el disquete de Amiga, todo esto debe ser el disquete de Amiga, vamos a suponer que sí. Y después mandarlo, y a 300 audios tardó un huevo, fueron como 2 horas. Toda la noche, y con cuidado de no tocar un cable, y que no vaya a haber un ruidito ni nada, porque se corta y empieza a dar vuelta. No respirar. Aparte el software no tenía reintento, no tenía nada, era uno bien básico. Se empieza a escribir y cuando termina tira un checksum, si dio, ok, si no, borra todo. O sea, ni siquiera era la posibilidad de que llegara con algún error, o sea, llega o no llega. Así era el software que conseguimos en ese rato que teníamos. Costó un huevo. ¿Eso lo pagaron allá? A media, o sea, agarramos y decimos, bueno, no me acuerdo cuánto costó, pero fue mucho. Fueron como $2.000, creo, en aquel momento, o sea, no me acuerdo. Sé que fue un... Son como 4 segundos para pasar un caballo. Si yo no me acuerdo si llegamos a comprimir algo, no sé que fueron como 2 horas pasando de ahí. Y al final vos sabés que estábamos mirando, y lo peor es cuando falta poco, ¿viste? Si te falla enseguida, decís, bueno, no anda, ya está. Pero digo 80%, 85%, así, 90, 99, y el 99 se quedó ahí quieto. Y de repente, un ok. Y le dijimos, no nos animamos ni a cortar la llamada. Pero se cortó, sé que cortó de todo el otro lado, llamó y dijo, tengo un ok, ¿y ahora qué hago? Y dije, bueno, ahora hay que hacer una imagen de Amiga. Y ahí llamó a alguien que tenía un utilitario, lo sacó de la Amiga, bueno, ellos tenían los utilitarios, lo sacaron, hicieron la imagen y funcionó. Eso fue increíble, fue una salvada, pero impresionante. Claro, o sea, lo hicimos el lunes, terminamos la madrugada, ya estábamos llegando casi. Claro, y el tipo terminó el disquete y fue y lo puso temblando ahí. Así que vos preguntabas si lo mandaban por correo. Sí, o sea, el correo era más fiable, era un sobre. Pero está, no. Es muy diferente, ¿no? Y bueno, y por eso también es que nosotros no tuvimos ningún feedback de qué pasó. Cuando lo mandamos, ni nos enteramos de lo que había pasado. O sea, simplemente supimos que llegó, que se publicó, nada más. Tiempo después nos mandaron un paquete con revistas y una caja vacía de la revista, y pudimos ver cómo era la cajita, pero no el disquete, porque mandaron así por favor, ¿no? Se nos mandaron una caja con las revistas. Y los comentarios, los comentarios estaban buenos, que la gente le había gustado, no sé qué, y ahí quedó. Pero para nosotros fue, se terminó este tema, a otra cosa. Y yo digo, ni siquiera podemos decir que lamentablemente se perdió porque lo borramos la cosa. O sea, lo investigamos por gusto. Sí, antes no se le daba, o sea, nunca iban a imaginar
que a día de hoy se iba a tener. Ni al día de hoy, ni al año siguiente. O sea, ya el año, estamos seguros que eso era algo que iba, en el mejor de los casos, duraría los primeros meses del año. O sea, en Navidad lo compran, juegan y no tenían conciencia de que estaban haciendo historia. Pero ni lejos, o sea, no. De hecho, yo no lo hubiera, para los juegos que había en aquella época, yo no lo hubiera ni bola le hubiera dado, realmente. O sea, para mí el Nailor y todo eso eran palabras mayores. Claro, no había versiones de Amiga, ¿no? Pero bueno, sí, la cosa. Carlos, ¿qué te parece si hacemos preguntas? Supongo que tienen ganas de preguntar, alguno de ustedes. Levanta la mano. A ver, señor Sinclair. Sinclair. Así, mira. Así es. Bueno. No, ¿ustedes no sacaban información en esa época para tantos temas? Sí, bueno. Está difícil, o sea, estaba difícil conseguir. Yo digo que, o sea, la computadora la tengo y los manuales los tengo también. Eran 3 libros de hardware donde estaba la descripción técnica de la Amiga. O sea, qué hacía cada chip y cómo funcionaba y cómo se programaba. Ejemplos no, ejemplos de uso no, era bien técnico, era más un manual de referencia para una reparación, por ejemplo, que otra cosa. Y era uno de hardware, creo que había un manual de la especie de BIOS que tenía la Amiga, que no se usó, y más nada. Eso era la parte de Amiga, que dentro de todo era la que teníamos mejor información. Después en Atari había unos libros, había un libro que había comprado Roberto justamente, que era un proyecto, un libro entero así para hacer un programa de visualización de objetos 3D, o sea, de alambre, ¿no? Del tipo el CAD que había para PC, el CAD 3D, no me acuerdo, que te permites un modelo y ahí está, y hace un render y te lo dibuja. Entonces ese libro estaba todo escrito en Assembler, o sea, el programa ese era para se hacía todo en Assembler. Entonces viendo ese código aprendimos mucho de cómo se leía el teclado, cómo se iba a la pantalla y varias cosas. Y después mirando algún código también de programas, o sea, desensamblando programas, la fuente más grande de información era desensamblar programas. Ingeniería inversa. Sí, y para ver cómo hacían, o sea, dónde estaban las cosas. Es bastante complicado eso. Yo ahora no lo haría ni loco eso, no me meto en eso. Pero en aquel tiempo no está. Creo no había otra chance. Pero sí, con ingeniería inversa de cosas que ya había, a ver cómo era que lo hacían, y algún material que se consiguiera ahí de medio de los. Por ejemplo, en Atari estábamos muy intrigados cómo hacían los tipos. Atari tenía un formato de pantalla con borde, al estilo Spectrum. Y había algunos demos que se iban del borde, dibujaban por fuera y algunos iban para arriba y para abajo también. Y no teníamos idea de cómo hacían eso. O sea, en teoría no se puede hacer porque la pantalla estaba fija en memoria como la de Spectrum. Y desensamblando un programa, un demo, encontramos que este tipo lo que hacían era, en la interrupción de cuadro, cambiaban de PAL a NT y lo volvían a PAL, y con eso confundían los contadores y la línea le quedaba más larga. O sea, se podían... O sea, tenía un contador de hardware que contaba líneas, y cuando le hacían ese manejo, le reseteaban el contador y seguían hablando. No, entonces un truco... Seguía de largo por fuera. Sí. O sea, contaba mal. Contaba mal. Y está lleno de trucos de eso, ¿no? De hacerle cosas al procesador que lateralmente joden algo de hardware y provocan un efecto. En los juegos eso no se usa tanto, ¿no? Porque es muy dependiente de ese hardware en particular. Y es más, puede llegar a ser una versión posterior que maneje las cosas distintas y se mandaban. Entonces esas cosas se usaban poco, pero para los demos sí. Había demos de Atari que eran asombrosos, las cosas que hacían en esos demos eran impresionantes. Las cosas que imposibles, vos lo mirás y decís, esto no se puede hacer. Y ahí estaba. Y era todo un truco de alterando los contadores,
hardware, entonces se repetía la pantalla, dejaba una parte y aparecía 2 veces. Cosas así. Así que la información donde se pudiera, escarbando por acá, por allá y tratando de ver, pero no fuente oficial de información. ¿Preguntas? ¿Por qué no siguieron haciendo estudios? El tema, bueno, la primera razón es por no tener ni idea de qué había pasado. O sea, de haber sabido que el juego pegó como pegó, por más que Dynamic se estaba retirando en ese momento, Dynamic fue una de las tantas veces que desapareció. Lo que le pasó a Dynamic en ese momento fue que la Spectrum se dejó de fabricar en esa época y se apuntó a las 16 bits, que decían ellos. Y la estructura que tenía Dynamic era, ellos financiaban toda la empresa con la venta de Spectrum. Spectrum, MSX, las 8 bits, con eso juntaban la plata para financiar. Y la ganancia era Atari y Amiga. Y algo de PC también. Cuando se le fue la fuente fundamental de ingresos, que era Spectrum, apenas creció la otra. Entonces, el esquema de ellos se les vino abajo. De hecho, yo cuando fui, Dynamic estaba devolviendo las instalaciones que tenían en las afueras de Madrid, tenían una casa inmensa con piscina y de todo, y estaban devolviendo todo eso, estaban reachicando. Entonces ya con Dynamic no había mucha chance de seguir. O sea, se podía, pero no estaba muy seguro. Nosotros no estábamos seguros si ellos iban a seguir siquiera. ¿Entendés? Entonces no, con ellos no. Con el diario del lunes está clavado que teníamos que haber ido a Inglaterra a hablar con Ocean y le decíamos, perdieron el partido anterior, si quieren ahora podemos trabajar con ustedes y capaz que se me hago de vuelta. Pero ni idea, o sea, ni siquiera sabíamos, nunca supimos de esa competencia que había entre el NARC, un juego de Ocean, y el Narco Corea. Eso lo supimos, yo me enteré en la Retro Madrid, en el 2012. O sea, en aquel tiempo ni idea, esa es la razón fundamental, o sea, no tener ni idea de qué pasaba. Y el antecedente es que no habíamos ganado buena plata. O sea, si dijera, hicimos una buena plata y dijimos, bueno, apostamos a vuelta, pero no, o sea, no, fue un año divertido, la pasamos bárbaro y cubrimos lejos los gastos y sacamos algo de plata y nos quedamos con las máquinas nuestras, o sea, teníamos máquinas nuevas, o sea, estuvo bueno, pero no es algo que se diga, esto es un negocio, vamos a seguir por este lado, no lo vemos. Y fue la que más ganó, creo. Bueno, acá como hicimos los Data Drive, esos los aparatos de cinta para Spectrum, a nosotros nos costaba $90 fabricarlo, lo vendíamos a 100 y había que cobrar 120 por libro. O sea que el Estado se llevaba 20, nosotros 10. Y el que lo compraba pagaba 120. Así que al fabricar hardware acá tampoco era muy... Que eso fue otra de las mancadas, ¿no? Porque nosotros teníamos que haber intentado llevar el diseño a Inglaterra, que era donde se fabricaban los periféricos de Spectrum. Y haber ido con el diseño a ver si alguien lo quería fabricar. Pero dicho ahora suena fácil, pero en aquel tiempo era como decir, vamos a la luna y traemos diamantes de la luna. Escarbamos y encontramos diamantes y lo traemos. Sí se puede, pero no es... Ahora sí sería, ahora si quisiéramos ir a cualquier parte del mundo, a China, lo más difícil es ir en un avión, pero directamente lo hablar por internet. Entonces, en este momento sí puede hacer negocio con quien quiera, hablar con quien quiera, pero en aquel tiempo ir a hablar con Ocean era como ir a ver la luna, o sea, no había que ir hasta Inglaterra, entonces, no, imposible. Entonces quisimos hacerlo acá y acá tuvimos pila de problemas. Hoy en día hay problemas para fabricar hardware en Uruguay, imagínate. Las plaquitas, ¿no? El costo ese enorme que teníamos en $90 era porque teníamos que cubrir la cantidad de placas que salían mal del impreso. ¿Nunca pensaron en exportarlo a los vecinos? Sí, pero estábamos con los mismos problemas, o sea, había que vender tan caro que no daba. Argentina, creo que a algunos le vendimos, a alguien de Argentina, no sé, pero no dan los números. O sea, si no lo puedes fabricar a un precio muy bajo,
no porque le queda demasiado alto el teléfono. No, yo te digo acá, nosotros habíamos calculado que de costo serían unos $40 más o menos, entre chips y demás. Pero se nos fue 90 por las fallas. Casi todas por las tarjetas, las plaquitas, las mirabas y muchas detectaban pistas que se tocan. Entonces yo a raspar la pista. Y a veces pistas cortadas, teníamos a poner un poquito de estaño. Pero a veces quedaban algunas pistas que estaban rotas, pero todavía unidas. Y cuando terminaba de soldar todo, se arqueaba un poquito la cable, se desconectaba, y no. Entonces iba andando y en el último paso no andaba. O cuando la montabas ya en algo con tornillos y eso, se arqueaba un poquito, se separa una pista y ya no anda. A veces se encontraba el error, eso no. Pero la cantidad de placas que tuvimos que tirar fue bestial. Entonces eso nos llevó, lo que pensábamos que iban a ser $40, $50 lo sumo, nos llevó a 90. Y lo vendíamos a 100 para ganar 10. Y para peor había que agregarle $20 más de IVA. Entonces la gente tenía que pagar un montón, nosotros no ganábamos nada. Fíjate que de $120 quedaban 10. El negocio no. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Ahí. hasta la próxima. Entonces. Bueno, un aplauso por favor. Muchas gracias, Pablo, por venir.